Bien, Educación Continua les da la más cordial bienvenida al webinario de Derecho Ambiental Minero. Se les recuerda que este webinario será grabado y se subirá al canal de YouTube, Educación Continua SPOL. Pueden realizar sus consultas en el chat en el transcurso del evento, en el cual existirá un espacio puntual que se desarrollará. También se les invita al grupo de WhatsApp donde se compartirán recursos e información relevante sobre este tema. En algunos minutos les pondré en el chat. También se les invita a registrarse al curso de aspectos esenciales legales que dictará el docente Rafael, que es un curso de 4 horas. Quien participe del webinario y de este curso se le acreditará en el certificado 5 horas. El valor del curso es de $45. El día de hoy nos acompaña Rafael Pastor, abogado graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Obtuvo su máster en Derechos de Empresa en la misma institución. Actualmente está cursando el diplomado de Compliance Corporativo en Adén Business Institute. En el ámbito profesional es socio de área en el estudio jurídico Novoa, Peña y Torres, en el cual asesora a empresas nacionales e internacionales en temas ambientales y de riesgo legal. Es docente del Centro de Educación Continua SPOL y ha sido parte de numerosos seminarios, capacitaciones y conferencias en calidad de expositor y capacitador respecto a la materia ambiental. Por lo cual, para nosotros es un honor tenerlo en nuestro webinario. Y le doy la palabra a nuestro docente. Bienvenidos. Buenos días con todos, buenas tardes, perdón, con todos. Muchas gracias por la introducción, Carla, y muchas gracias por la invitación al Centro de Educación Continua del SPOL y por abrir estos espacios de discusión de una temática tan importante como es el derecho ambiental y definitivamente el derecho ambiental enfocado con temas mineros. Dando una breve introducción a la temática, y dado la coyuntura que al día de hoy existe, el tema minero ha tomado una relevancia indiscutible en la coyuntura política, social y económica del país, con varios factores que han sucedido para la economía, el tema de la pandemia, el tema de la baja del precio del petróleo. Sin duda ha traído esta temática tan interesante como es la aplicación de la minería con responsabilidad. Hemos visto en Twitter, Trending Topic, varias veces esta temática y creo yo que se tienen que generar estos espacios justamente para abordar distintos tópicos que obviamente van enfocados en este evento específicamente bajo una normativa o bajo una óptica ambiental. Me voy a permitir compartir la pantalla. Carla, ahí por favor me confirma si ve y no tiene ningún problema, ¿ok? Ok. Ahí tiene que estar viendo. Sí. Bueno. Sí, listo. Como ya saben, lo que vamos a hablar en este momento es derecho ambiental minero. ¿Y cuál es el objetivo general de este webinar? Es justamente explorar la normativa ambiental ecuatoriana, pero atinente a este sector, como ya lo mencioné, el sector minero. Vamos a revisar específicamente las reglas básicas del derecho ambiental, vamos a analizar los procesos regulatorios ambientales y entender el nuevo sistema ambiental sancionatorio. Cuando yo digo nuevo sistema, me refiero al nuevo sistema que ha introducido el Código Orgánico del Ambiente, que pese que está promulgado en el año 2017, es de cierta forma o relativamente nuevo y obviamente genera ciertas dudas en la aplicación tanto a los funcionarios públicos que tienen que aplicar la norma como a los administrados que son susceptibles de su aplicación. Carla, solo para reconfirmar, ¿sí está viendo cómo paso las diapositivas, correcto? Sí, confirmo, sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí un poco explicar la metodología. La metodología que vamos a utilizar en este caso va a ser una revisión amplia de los artículos pertinentes respecto a las temáticas que acabo de detallar hace pocos momentos.
Entonces, vamos a analizar justamente esta temática, pero considerando casualmente la regulación ambiental que actualmente rige en el Ecuador y la bibliografía que utilizaremos para abordar este tema del derecho ambiental minero es la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente, el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras y finalmente el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución del Ecuador, y solamente para hacer una pequeña introducción, nos va a dar las reglas básicas, que es el primer tema que mencionamos: Código Orgánico del Ambiente, Reglamento del Código Orgánico del Ambiente y Reglamento Ambiental de Actividades Mineras. Va a generar una complementación a las reglas básicas, y también nos vamos a enfocar un poco en la parte regulatoria y en la parte sancionatoria, el régimen sancionatorio. Y Código Orgánico Integral Penal, pues obviamente, como ustedes conocerán, ya esto es una materia 100% sancionadora y por lo tanto va a ir a la parte específicamente de la sanción. Temarios específicos: los principios ambientales, la regulación ambiental, como ya mencioné, el régimen sancionador. Ahora, dado y haciendo honor al tiempo que tenemos, vamos a ver los principios ambientales. ¿Y por qué es importante abordar esta temática? Es justamente la forma en la cual podemos contextualizar la materia ambiental minera bajo la óptica de la normativa ambiental que impera en el Ecuador. Tenemos que tomar en consideración que el Ecuador al día de hoy está considerado como uno de los países, si no es el país más vanguardista en lo que respecta a normativa ambiental. Y es importante tener claro este antecedente, dado que el hecho de tener esta normativa genera distintos beneficios y definitivamente situaciones muy, pero muy complejas, tanto para las autoridades como para las personas que tienen que aplicar, es decir, los regulados. Y este contexto que quiero yo un poco explicarlo es el que en realidad nos va a ayudar a aterrizar a esta temática ambiental minera, y donde nosotros vamos a poder comprender de mejor forma cómo el derecho ambiental, en virtud del principio de transversabilidad, que es un principio que también está contemplado en la Constitución, comienza a regularizar en distintas materias. Y es fácil encontrar temas ambientales en temas de acuacultura, es fácil encontrar temas ambientales en temas fiscales y en distintas materias que regula el derecho. Entonces, casualmente, para poder comprender bien una temática, hay que justamente entender la esencia de esta materia. Y con estos principios constitucionales creo que vamos a tener claras las reglas de juego que impone nuestra legislación en materia ambiental. El primer principio que me gustaría a mí abordar es el principio que está contemplado en el artículo 71 de la Constitución, que básicamente determina que la naturaleza es sujeto de derecho. Y lo que establece, de manera muy resumida, es que cualquier persona que considere que se ha afectado a la naturaleza en su integridad tiene derecho a iniciar todas las acciones que considere correspondientes para buscar que se respete íntegramente su existencia y obviamente se regenere sus ciclos vitales. En otras palabras, implica que existe una legitimación activa, como diríamos los abogados, para que cualquier individuo de la sociedad pueda imponer o pueda interponer alguna acción para buscar la remediación o reparación del medio ambiente. Ahora, obviamente, esto en cuestiones de minería genera una situación muy particular, puesto que, como sabemos, la actividad minera genera riesgos ambientales y genera riesgos ambientales contra la naturaleza. De esta forma, bajo el precepto o el principio del artículo 71 de la Constitución, se estaría permitiendo que cualquier persona, pueblo o nacionalidad pueda exigir a la autoridad pública el cumplimiento de sus derechos para que se vea o se respete la integralidad de la naturaleza. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos principios están contemplados en la Constitución de Montecristi del año 2008 y que inicialmente capaz estaban en una etapa muy teórica. Esto quiere decir que no había mucha incidencia práctica donde se hayan generado casos donde se haya demostrado sobre la practicidad de este principio. Pero conforme lo voy a demostrar en las siguientes diapositivas, en las 3 diapositivas siguientes, vemos cómo la Corte Constitucional del Ecuador ha empezado a acoger casos
y justamente ha cogido casos emblemáticos donde ustedes van a poder observar que uno de los temas a tratar y donde la Corte Constitucional va a tener que regularizar son aquellos casos donde se contempla casualmente el derecho a la naturaleza para que se respete integralmente su existencia. Uno de los casos que ustedes pueden encontrar es el caso Hidrotambo Dulce Pamba, que como ustedes pueden ver en la parte superior está justamente el número o el código que utiliza la Corte Constitucional para identificar. Como pueden ver, en la parte final establece que la demanda se fundó en los derechos a la vida, integridad, ambiente sano y derechos de la naturaleza, lo cual obviamente demuestra la importancia que poco a poco esta temática ambiental está tomando en nuestro país, tanto así que la Corte Constitucional está empezando a elegir casos para poder dar mayor claridad a nuestra normativa, para darle mayor viabilidad y practicidad. Otro caso que tenemos es el caso Nangaritza, que está numerado 1632-19 JP. Y asimismo, como ustedes van a poder observar, uno de los temas donde la Corte Constitucional verifica y tiene que analizar dentro de los derechos alegados es justamente el artículo 71 de la Constitución referente a el respeto integral de la existencia de la naturaleza. Dicho lo anterior, vamos al siguiente principio, el principio del buen vivir y summa causae. Este principio definitivamente ha sido polémico en materia constitucional en el Ecuador, ya que ha sido un principio que se lo ha categorizado de manera muy ambigua y obviamente es muy subjetiva, ya que el buen vivir para una persona no va a ser el buen vivir para otra persona. Entonces, casualmente es un principio que teóricamente ha tenido una incidencia práctica muy difícil de llevar a etapas judiciales, pero es muy importante mencionarlo dado el reconocimiento que se genera en el artículo 14, que justamente establece que la población tiene el derecho a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad o el buen vivir summa causae. También importantísimo hacer énfasis en el segundo inciso del artículo 14, donde se determina que es de interés público, fíjense eso, la palabra que se utiliza, es interés público la preservación del ambiente, lo cual obviamente implica que debe atañer a todos los ciudadanos y a todos los ecuatorianos, y todas las personas tienen obviamente que tener algún tipo de activismo en el momento de querer buscar la protección del ambiente. Entonces el buen vivir, como sabemos, es un principio colectivo que obviamente va a afectar a muchas personas y que sin duda alguna está siendo ya desarrollado y va a ser desarrollado por la Corte Constitucional. También obviamente la Corte Constitucional, al menos la actual que tenemos, le está dando mucha importancia al tema ambiental y vemos que también ha elegido el principio del buen vivir como un caso emblemático para desarrollarlo y casualmente para empezar a generar mayor jurisprudencia que permita a los abogados y a los ciudadanos conocer los alcances con claridad de estos principios. Aquí ustedes pueden encontrar el caso 1561-19 JP, que casualmente, y para hacerlo una breve exposición, se trata de una ciudadana que básicamente demandó a una fábrica que producía chifles en la provincia de Manabí, alegando que existía contaminación y que esto afectaba a su buen vivir. Entonces, miren cómo estos principios que pueden parecer insignificantes en una primera imagen, cuando ya se hace un análisis más profundo de los mismos, pueden llegar a tener una implicancia mucho más directa en la vida diaria de las personas. Por eso hay que tomarlos muy en cuenta. De ahí está el principio de prevención y precaución. A mi criterio, es el principio más importante en materia ambiental, ya que determina todas las medidas que deben ser tomadas en materia ambiental. Y justamente cuando yo empiezo una presentación en materia ambiental, yo pido que las personas que asisten a esta presentación se imaginen que el derecho ambiental es casi tal cual como andar en contravía. ¿Y por qué andar en contravía? Porque las reglas que se aplican en derecho ambiental no son las mismas que se aplican en derecho convencional. Y esto porque justamente se protege un bien colectivo que atañe a todos los ciudadanos. Entonces, justamente esta inversión de las reglas que se genera en derecho ambiental hace que el legislador tenga que ir más allá en la regulación y generar esta protección
exhaustiva hacia un bien superior como es la naturaleza. Aquí tenemos el principio de prevención y precaución, que básicamente y de manera muy resumida lo que determina es que toda persona que vaya a realizar una actividad tiene que tomar las medidas necesarias para que no se generen impactos ambientales negativos. De esta manera, y con este principio de prevención y precaución, se invierte la obligación del cuidado en la persona que ejerce la actividad y, como ya vamos a ver más adelante, obliga a que esta persona sea la que tenga que tener el cuidado correspondiente para evitar o mitigar cualquier posible riesgo. De la mano con el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, emitido por el Ministerio del Ambiente, específicamente por la ministra Lorena Tapia, en el artículo 58, y me va a permitir leerlo, establece: los titulares mineros serán responsables de la ejecución e implementación de los planes de manejo ambiental y están obligados a cumplir con los términos de dichos planes con sujeción a la normativa ambiental vigente en el país. Las actividades mineras están sujetas a la observancia del principio de precaución, según el cual la falta de evidencia científica no puede constituir justificativo para no adoptar las medidas preventivas cuando se presuma que hay posible daño ambiental, en cuyo caso se podrá ordenar la elaboración de estudios técnicos, etc. Es decir, la misma normativa supletoria que regula las actividades mineras y emitido por el Ministerio del Ambiente contempla supletoriamente, y valga la redundancia, la aplicación de estos principios consagrados en la Constitución, determinando inclusive que los titulares mineros deben aplicar por excelencia el principio de prevención. Pero en el caso hipotético que los posibles impactos de su actividad no tengan evidencia científica, aún así tienen que tomar o aplicar el principio de precaución, que casualmente tiene como premisa esta falta de evidencia. Entonces, lo que quiere decir la normativa minera y la Constitución es que no existe caso en el cual una persona pueda alegar que no conocía que esto iba a generar un impacto. Sea que conozca o no conozca, se tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar los riesgos ambientales. De ahí, siguiendo con los análisis de los principios constitucionales, encontramos el principio del indubio pro natura, un principio sumamente importante y que probablemente ustedes han escuchado este indubio pro en otras materias. Y para poner un ejemplo, ustedes van a encontrar el indubio pro labore, que determina que en caso de duda referente a la aplicación de una norma o en caso de oscuridad de una norma, se va a aplicar lo más favorable al empleado. Estos indubios generalmente se los contemplan cuando se quiere generar una relación de preferencia hacia un determinado punto. Entonces, en este caso, lo que quiere decir nuestra Constitución es, en caso de duda referente a la aplicación de una norma, o en caso de duda referente a la interpretación de una norma, o en caso de que haya conflicto entre varias normas, se tiene que aplicar lo más favorable a la naturaleza. Esto, como ya lo mencioné, es un elemento muy importante, ya que cuando se hace un análisis, en este caso, podría hacerse un análisis en temas mineros, con una ley minera, y podemos tener una normativa supletoria ambiental, y nos toca aplicar justamente estos dos conceptos que en un momento pueden estar contrapuestos. Hay que tener muy en cuenta la aplicación del artículo 395, ya que, como lo demostré con los anteriores principios, poco a poco estas conceptualizaciones constitucionales están empezando a tener mayor incidencia práctica. Y es muy importante que ustedes, en caso de que sean asesores dedicados a temas de consultoría ambiental, dedicados a temas de asesoría legal minero, o sean gerentes, conozcan justamente de este principio, porque puede ser muy común que en un momento ustedes encuentren una determinada situación donde vayan a tener que ponderar la aplicación de una norma que, pese que es superior desde el punto de vista jerárquico, se contraponga con un tema ambiental y afecte a la naturaleza. Y ahí es donde cabe cuestionarse, ¿es necesario o es viable aplicar el principio de indubio pro natura en esta situación determinada? ¿Y cómo va a afectar esa aplicación en justamente este caso que traigo a colación? Entonces, muy importante tener en cuenta este principio indubio pro natura, que sin duda alguna, al día de hoy lo tengo muy en cuenta en asesorías que realizo a diferentes empresas, y que obviamente es un punto de partida para poder demostrar
la importancia que le da nuestra legislación a esta materia tan importante. De ahí tenemos la imprescriptibilidad. El artículo 396 establece las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. ¿Y qué implica la prescripción? Básicamente la prescripción es una sanción que se genera a una determinada acción. Lo que quiere decir es básicamente que una persona, un ciudadano, tiene determinado tiempo para ejercer esta acción y obviamente buscar el fin que busca con dicha acción. Pero en los casos puntuales en materia ambiental, cuando estamos enfocados en una cuestión de daños ambientales, hay que tomar en consideración que serán imprescriptibles. Lo que implica es que básicamente yo puedo ser responsable de una contaminación ambiental sin importar el tiempo que haya pasado desde esa contaminación. Y para ponerlo en palabras más sencillas, si yo el día de hoy soy un gerente y como gerente de la compañía he realizado una actividad productiva que ha generado una contaminación, y esta contaminación la he dejado enterrada, para poner un ejemplo un poco radical, pero factible y muy común, esto se genera y se denomina como pasivo ambiental, porque implica que es una contaminación que está obviamente en el tiempo y no ha sido tratada o remediada conforme tiene que ser. Muchas personas podrían decir, bueno, ha pasado 30 años y por este paso del tiempo ya no soy responsable. Aquí es donde justamente viene el principio de imprescriptibilidad a regularizar estas situaciones y demuestra que no importa el tiempo que haya pasado, la persona que haya generado una contaminación es responsable. Nuevamente, un principio que demuestra la importancia y el cambio de sentido en las reglas ambientales, puesto que obviamente en materia legal convencional la mayoría de las acciones tienen prescripción salvo contadas excepciones. Como ustedes pueden encontrar, este principio de imprescriptibilidad lo van a encontrar obviamente en el artículo 126 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, en su parte final, que determina que las acciones legales por los daños ambientales producidos en el desarrollo de un proyecto minero son imprescriptibles, que va un poco de la mano con la explicación que acabo de mencionarles. De ahí, el artículo 396 establece, y de manera muy sencilla y concisa, fíjense que el texto no explica mayor cuestión, y dice, la responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Ahora, para poder entender la responsabilidad objetiva hay que entender su contrapunto, y el contrapunto de la responsabilidad objetiva es la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva, como dice su nombre, lo que analiza un poco es el sujeto, y tiene tres elementos de suma importancia para poder analizar. Sujeto activo, que sería la persona que comete el acto, tiene nexo causal, que es la voluntad del acto o la negligencia con la culpa con la cual lo ocasionó, y el hecho. Entonces tiene estos tres elementos que están constantemente en relación y obviamente tiene diferentes temáticas. Para poner un ejemplo claro, si el día de hoy yo soy gerente de una compañía y como gerente de la compañía ordeno que viertan químicos en determinado lago, el sujeto activo obviamente sería yo, porque estoy ordenando, sería una persona que ha actuado con intelecto y he ordenado esto de aquí. Obviamente habría un autor material que sería el que vierte. El nexo causal, en este caso la voluntariedad, se configuraría porque yo estoy consciente del acto que estoy solicitando, tanto así que podría ser considerado hasta dolo, es la intención positiva de irrogar daño. Entonces, se analiza la causalidad. Y finalmente se analiza el hecho. El hecho, obviamente, es vertir el líquido o el contaminante en el agua. Esto, obviamente, considerando que existe una voluntariedad. Pero asimismo puede suceder casos en los cuales no existe la voluntad y yo no ordeno a mi empleado a que vierta determinado químico vertido en el lago o en el agua. Puede ser que sea culpa de uno de mis empleados. Y por lo tanto, podría yo, bajo el análisis de la responsabilidad subjetiva, no ser responsable ya que no tuve una incidencia o una participación directa en ese acto y por lo tanto obviamente podría prescindir de mi responsabilidad y sería responsable directo el empleado, poniendo un caso muy particular.
que obviamente merece mayor análisis, pero únicamente es para ejemplificarlo. Pero la responsabilidad objetiva en materia ambiental lo que hace es que elimina este factor intermedio que es el nexo causal y solamente mantiene el sujeto activo y el hecho. De esta manera, si se elimina el nexo causal, lo que dice la legislación ambiental en el Ecuador es: no importa si este hecho que se cometió y que generó un daño ambiental fue realizado con imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos, negligencia, dolo, culpa, no nos interesa eso. A lo que nos interesa es que el hecho sucedió. Y tomando y vinculando el principio de prevención que determina que tú como representante de esta compañía tenías que realizar todos los actos conducentes para evitar ese daño ambiental, eres responsable, porque tenías una obligación activa de tener que realizar, obviamente, medidas de mitigación a los riesgos que tu actividad conlleva. Entonces, fíjense cómo este principio preventivo de precaución, que como yo les digo, para mí es el pilar de la normativa ambiental, permite que se desarrollen estas temáticas como la responsabilidad objetiva, que obviamente invierte el orden y, como veremos más adelante, en la inversión de la carga y la prueba, genera un contrapunto de la regla común que se aplica en derecho. Finalmente, de ahí sigue un principio más. De ahí seguimos con la inversión de la carga y la prueba en el artículo 397, numeral 1. Y ahí, como un breve antecedente, la máxima que ustedes probablemente han escuchado en materia de derecho es: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero como les dije, señores y señoras, en materia ambiental no es así. Existe una inversión de las reglas y dentro de esa inversión de las reglas está casualmente la inversión de la carga y la prueba. El artículo 397, numeral 1, es muy claro en la Constitución y determina: la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. Y para entender bien por qué nuestra legislación, y ojo, no solo la ecuatoriana, sino otras legislaciones del mundo en materia ambiental tienen esta contemplación sobre la inversión de la carga y la prueba, vale la pena irnos a un fallo de la Corte Provincial de Justicia de Loja, específicamente sobre el caso del río Vilcabamba, que, para que ustedes entiendan en un contexto, fue el primer caso en el Ecuador y en el mundo entero donde la naturaleza, aplicando el artículo 71 de la Constitución, que ya lo vimos, demandó a una autoridad pública, en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja, por la construcción de una carretera. Y me voy a permitir leer la parte pertinente porque es muy importante para poder entender el contexto de la materia ambiental. Dice: los accionantes no debían probar los perjuicios, sino que el Gobierno Provincial de Loja tenía que aportar pruebas ciertas de que la actividad de abrir una carretera no afecta ni afectará el medio ambiente. Recuerden que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja era el demandado. Entonces, ¿cómo la Corte Provincial ya está aplicando esta inversión de la carga y la prueba? Sería inadmisible el rechazo de una acción de protección a favor de la naturaleza por no haberse arrimado prueba, pues en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación, deberá acreditar su inexistencia no solo quien esté en mejores condiciones de hacerlo, sino quien precisamente sostiene tan irónicamente que tal daño no existe. Fíjense cómo la Corte es tan clara en invertir la regla, en este caso de la inversión de la carga y la prueba, y de manera muy clara determinar que aquella persona que niega que tiene algún tipo de vínculo o responsabilidad con dicha contaminación es la que debe justamente probar esa inexistencia de participación. Lo anterior, en virtud de que, como ya lo mencioné anteriormente, estamos precautelando y defendiendo un derecho supremo como es la naturaleza. La inversión de la carga y la prueba lo vamos a encontrar en el artículo 58 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, que dice: los titulares de derechos mineros no tendrán responsabilidad respecto de daños ambientales generados por otras actividades ajenas a sus labores mineras, siempre y cuando el titular minero demuestre documentada y técnicamente que dichos daños no fueron provocados por él. De manera muy sencilla, está determinando: tienes que tú demostrar que eres inocente.
Y de ahí, para finalizar, el principio de reparación y de restauración. Un principio sumamente importante en materia minera, dado que es un eje en lo que respecta a cualquier actividad que se vaya a realizar en materia ambiental. Y lo que dice, y en virtud del artículo 71 de la Constitución, que establece que la naturaleza tiene derechos, uno de estos derechos que nuestra Constitución le contempla es casualmente a que tenga el derecho a la restauración. Esto quiere decir que en caso de verse afectado por una contaminación o acto que pudo haber afectado su integridad, tiene derecho a ser resarcido en su integridad y volver a su estado original. Ahora, nuestra legislación hace una diferenciación entre estos dos términos, reparación y restauración. De manera muy sencilla, voy a enfocar que la reparación va enfocado a las comunidades, a los individuos, mientras que la restauración va enfocado a la naturaleza. Entonces, teniendo esa diferenciación en claro y que también la contempla el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, es muy importante tener en cuenta que nuestra Constitución, al contemplar el principio de reparación y restauración, también contempla casualmente, aplicando el artículo 14 del buen vivir y summa causa y relacionándolo con el caso, de que la afectación en el ambiente también tiene que ser reparada a aquellas personas que obviamente han tenido algún tipo de menoscabo en estas determinadas situaciones. Con lo anterior, terminamos la primera etapa de este webinar, donde podemos pasar a las preguntas y bueno, ahí van a explicar un poco la forma. Claro, también invitamos a los participantes que realicen sus preguntas en el chat. Bueno, la primera pregunta es de la participante Alba Arias. Ella nos comenta que siempre surge entre la comunidad, una pregunta que siempre surge entre la comunidad. Manifiesta que es un ambiente sano, pero que también las empresas generan fuentes de trabajo que se necesita para la comunidad. Eso ella nos indica. Bueno, sí. Si la pregunta es cómo se genera este contrapunto referente al ambiente sano y al ejercicio de una actividad económica determinada, recordemos que técnicamente, y me refiero exclusivamente a técnica, cuando una empresa obtiene un permiso, está teniendo un permiso justamente para evitar la contaminación que realiza. Es muy importante tener en cuenta eso, porque puede ser que una determinada compañía, si cumple a rajatablas un permiso ambiental, no genere tanta contaminación. Obviamente se va a generar algo de contaminación, pero es algo lo que es una contaminación que jurídicamente es considerado como daño tolerado. Es decir, es un daño que técnicamente un consultor debidamente calificado ha valorizado y ha determinado que puede ser tolerado por la sociedad en general. Entonces, tomando en consideración que esta actividad está dentro del margen de lo tolerado, considero que podría ser que no afecte el buen vivir o summa causae de una comunidad o de una persona específica. Ok, listo. Bueno, el siguiente participante nos comenta, ¿cómo puede un municipio obtener la autorización para manejar, tener jurisdicción y competencia ambiental para evitar las concesiones para materiales de construcción? Claro. Bueno, en tema de materiales de construcción, no está tan metido en el tema minero, pero sí puedo contestar la pregunta. Existe en materia ambiental, específicamente en el Código Orgánico del Ambiente, un término que se llama SUMA, o es el Sistema Único de Manejo Ambiental, que básicamente determina que la autoridad competente, en este caso la autoridad central, el Ministerio del Ambiente, puede delegar determinadas competencias y entregárselas a gobiernos autónomos descentralizados provinciales y gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Pero siempre y cuando estas últimas autoridades logren demostrar que tienen las competencias y las capacidades correspondientes para poder cumplir con cada uno de los designios que implica tener esta competencia. Porque no es cuestión de querer recibir las competencias ambientales, sino poderlas cumplir, lo cual implica tener un organismo jurídico que pueda generar las sanciones, un organismo técnico ambiental que pueda generar la parte regulatoria y dar seguimiento a las diferentes auditorías que van a tener que presentar las compañías y empresas que van a ser regularizadas por dicha nueva autoridad ambiental. Ok, listo.
Otra consulta. ¿Qué tan grave es para un gerente general el problema legal? ¿Hasta dónde se le puede perseguir por la responsabilidad? ¿A él o a la empresa? Esa pregunta la vamos a desarrollar más adelante. Ok. Igual me permito solamente determinarla de Ujú. manera muy superficial para no tener que abordar más adelante un tema que sí vamos a desarrollarlo. Sí es grave porque en el artículo 290, como lo expresaré más adelante, se determina que el gerente general o representante legal de una compañía es responsable solidario, lo cual implica que responde con su propio peculio, o en palabras más criollas, responde con su propio bolsillo. Ok, listo. Otra consulta. Dice, si el principio de inversión de la carga de prueba únicamente se aplica al ámbito administrativo, considerando que en el ámbito penal también se puede determinar daño grave relacionado a delitos ambientales, Sí, pero, pero no, sí, en este ámbito se cuenta con el principio de inocencia. sí, ese es un buen punto para aclarar. En efecto, Ujú. la inversión de la carga de la prueba se refiere a temas administrativos. Recordemos que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 establece los principios que van a regir en materia penal ambiental, en materia penal general. Entre esos, obviamente, la contemplación del artículo 76 de la Constitución de la presunción de la inocencia. Y esto por un tema más que de consagración constitucional, como una garantía básica que está contemplada no solamente en la normativa ecuatoriana, sino en tratados internacionales que obviamente buscan que se prevalezca el derecho humano y hacer respetar los derechos humanos. Entonces, es un tema muy interesante para debatir porque casualmente muchas personas dicen en materia ambiental podría de alguna forma intentar generarse esta inversión porque estamos precautelando un derecho colectivo contra un derecho individual. Sin embargo, yo sí creo que es un área muy sensible y que definitivamente para mí está bien regularizada. Sobre el tema del daño ambiental grave lo vamos a ver más adelante, casualmente cuando ingresemos al tema sancionatorio. Eso para mí es un error tal cual como lo ha abordado la autoridad, pero sin duda alguna sobre el tema del principio de inocencia en materia penal sí se aplica y se tiene que respetar. Ok. Otro participante nos consulta. ¿El RAN sigue actualmente vigente? Pregunto porque el RAO va a reemplazarlo. Si se refiere al reglamento, el reglamento en minero, sí, sigue vigente, por si acaso. Ok. Otra consulta. El principio imprescindible. ¿Qué pasa con las empresas que ya salieron del país? ¿Cómo se aplicaría este principio? No entendí, perdón, se me cortó un poco. Ya, ok, no se preocupen. Con el principio imprescriptible, ¿qué pasa con las empresas que ya salieron del país? ¿Cómo se aplicaría este principio? ¿Cómo se aplicaría el principio de Ujú. imprescriptibilidad para aquellas compañías que se han ido del país? Sí. Bueno, si la compañía ha sido liquidada, casualmente el artículo 290, si no me equivoco, en su numeral 5 establece que las compañías serán, los accionistas de estas compañías serán solidariamente responsables por los daños ambientales. Entonces, lo que hace la normativa ambiental es elevar un escalón más allá de la responsabilidad y se pasa la responsabilidad a las compañías, a los accionistas, perdón. Ok. Listo, otra consulta. ¿El MAE posee auditores especialistas en extracción minera? José, auditores, no les sabría decir si existen auditores Ujú. especiales de extracción minera. Lo que sí le puedo decir es que contienen un órgano sumamente versátil que es considerado como el PRAS, que es el Programa de Reparación Ambiental y Social. Si ustedes también quieren, les puedo dejar justamente al final la presente conferencia, la nueva guía metodológica que ellos sacaron referente a análisis de contaminaciones, impactos y daños ambientales. Y creo que son un órgano muy, pero muy versado en materia minera porque ellos ya han realizado varios peritajes referente a la afectación de temas mineros a nivel nacional. Ok. Nos consulta si se aplica las mismas maneras estos principios en el tema de minería artesanal. Sí, los principios ambientales tienen que entenderse que se aplican
en todos los sentidos y en todos los contextos. Recordemos que uno de los principios más importantes en materia ambiental, que lo mencioné al inicio, es el principio de transversabilidad, que establece que existe una aplicación sistémica de los principios ambientales en esta materia, lo cual obviamente significa que todos estos principios que ustedes están escuchando se van a aplicar tanto en minería, en acuacultura, en pesca, en cualquier otra materia que ustedes quieran poner. Cuando tiene relación con temas ambientales, estos principios son obligatorios, son de obligatorio cumplimiento. Ok. Nos consultan cuánto tiempo puede durar una causa ambiental y si existen casos que ya hayan emitido sanciones administrativas o penales en el Ecuador. A ver, las causas penales obviamente es muy difícil ponerles tiempos, no podría yo poner tiempos específicos porque depende de la gravedad del daño, depende de las circunstancias que rodean el daño, puesto que si vamos a un tema administrativo, como ya lo mencioné, va a depender también hasta de la autoridad que va a juzgarnos este proceso. Para poner un ejemplo, yo he tenido promedios de procesos administrativos sancionadores con el MAE que han durado más de un año. He tenido procesos administrativos sancionadores con el MAE en primera instancia que han durado 6 meses. También eso es otro punto importante. Recordemos que la etapa administrativa tiene diferentes, valga la redundancia, etapas. Tenemos la etapa cuando nos juzga la primera autoridad, de ahí podemos apelar, se puede presentar recurso extraordinario de revisión, según el nuevo Código Orgánico Administrativo, de ahí se puede llegar al contencioso administrativo, que es un órgano ya judicial, y el órgano judicial sí le puedo decir que se demora mucho más que el órgano administrativo. En materia penal, existen casos donde obviamente se ha iniciado procesos sancionatorios. Yo he participado en varios procesos penales y obviamente conozco de casos en los cuales, pese que no se ha judicializado con sentencia en firme la pena privativa de la libertad, sí he tenido casos en los cuales se ha generado prisión preventiva para determinados gerentes que no han cumplido con la normativa ambiental. Recordemos que un proceso penal sí es un proceso un poco más largo porque tiene que llegar hasta una declaratoria de culpabilidad ante un tribunal. Entonces, obviamente tiene mayores etapas y mayores protocolos que son considerados como debido proceso que se deben cumplir. Ok. Otra consulta, ¿de qué manera se aplicaría el tema de que los delitos contra el ambiente no prescriben con los pasivos ambientales? ¿Qué empresas mineras pueden dejar en el área de intervención? Claro, ahí aclarando, como lo mencioné, que la imprescriptibilidad se refiere exclusivamente a temas administrativos, sí es importante dejar claro ese punto. De ahí la segunda parte no la entendí, no sé si me la puedo volver a repetir, cuando habló de la parte de pasivos. Bueno, repito la pregunta, ¿de qué manera se aplicaría el tema de que los delitos contra el ambiente no prescriben con los pasivos ambientales? ¿Qué empresas mineras pueden dejar en el área de intervención? Cuando se refiere a una intervención societaria, ese punto sí me gustaría tener claro, porque la intervención va a depender, porque existe intervención societaria, pero considero yo que cuando se genera la contaminación, poniendo un caso, y que se tenga un pasivo ambiental, la autoridad obviamente tiene la posibilidad, ojo con esto, tiene la posibilidad de poder iniciar, obviamente, la persecución de este hecho que genera una contaminación. Ahora, sí es importante aclarar que existen determinadas reglas en el derecho penal que permiten iniciar la acción desde que se tuvo conocimiento. Entonces, si partimos bajo el hecho de que el pasivo ambiental estuvo oculto y que la autoridad no tenía conocimiento, puede ser que la acción penal pueda iniciarse desde que tuvo conocimiento la autoridad, y esto desde que de repente la autoridad administrativa inició el procedimiento administrativo sancionador y notificó, como en derecho corresponde, a la Fiscalía para que realice todos sus controles correspondientes. Entonces, no sé si eso explica. Si se refiere a una intervención, sea societaria, bueno, ahí creo que no entraría tanto, pero puede ser que se refiera a la intervención, a una restricción del permiso ambiental por parte de la autoridad ambiental competente.
En este caso, la autoridad ambiental puede suspender la actividad, eso es un castigo en caso que se genere contaminación, y puede suspender también el permiso ambiental en determinados casos. Por ejemplo, cuando se haya generado esta contaminación que está considerado como pasivo ambiental, se haya solicitado que el administrado presente un plan de reparación y que no haya cumplido este plan de reparación. Entonces, ahí se puede inclusive llegar en casos ya extremos hacia la revocatoria de la licencia ambiental, que obviamente implica que la empresa deja de funcionar de facto. Bueno, en las zonas mineras, por lo general, existen cuerpos hídricos sumamente afectados, sin existir un responsable específico, ya que hay varias concesiones mineras. En este caso, se puede responsabilizar a todos los titulares mineros que tengan actividades alrededor del cuerpo hídrico. Sí, casualmente el artículo 290 establece, que lo vamos a ver más adelante, que la responsabilidad en materia ambiental puede ser compartida en caso de que exista una pluralidad de personas que generaron la contaminación. Y esto es un tema muy novedoso, yo creo, porque justamente va a poner a prueba este principio de inversión de la carga en la prueba, porque las personas van a tener que demostrar qué medidas de control o de cuidado adoptaron, y la autoridad va a sancionar a aquella empresa que no logre demostrar de manera fehaciente que sus medidas fueron lo suficientemente necesarias para evitar el daño ambiental. Ok. ¿Qué validez probatoria puede tener la resolución administrativa sancionadora por el incumplimiento al PMA? No entendí la pregunta, eso sí, disculpe. ¿Qué validez probatoria puede tener la resolución administrativa sancionadora por el incumplimiento al PMA? Las siglas PMA. Sí, la PMA es Plan de